Dell G15, Lenovo IdealPad, las dos computadoras laptops gamer, las dos con las mismas características, las dos casi en el mismo precio y las dos entran en el rango precio-calidad. ¿Cuál será mejor? Vamos a averiguarlo aquí en TechCar. Y bien, antes de comenzar, déjenme recordar que si tienen algún unboxing, review o incluso algún tipo de comparativa como estas, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Ahora, ustedes dirán, ¿realmente estas dos computadoras son bastante iguales? Sí, la verdad son bastante similares, varían muy poco en su hardware y muy poco en su precio. Por eso las dos entran en el rango precio-calidad. Pero, si ustedes lo recuerdan y de pronto son fieles seguidores, ustedes vieron que en el canal hicimos videos anteriores totalmente extensos de cada una de ellas. Por aquí les dejo un clip de video por acá y otro clip de video por aquí. También les vamos a sacar las pestañas en la parte de arriba para que más adelante vean sus videos correspondientes. Por ahora vamos a ver las características independientes de cada una y luego las vamos a comparar. Primero comencemos con las características de Dell. Y bien, para comenzar las características de este equipo, qué mejor que con el procesador. Y es que estamos hablando de un AMD Ryzen 5 serie 6000 o para ser más exactos un 6600 a 4.5 GHz de velocidad, un disco duro de estado sólido de 512 GB, una memoria RAM de 8 GB, una tarjeta gráfica GeForce RTX 3050, una cámara de 720 de resolución, una pantalla de 15.6 pulgadas Full HD 1920 x 1080. Además, también contamos con Windows 11 Home, una batería de litio de alta durabilidad, Bluetooth y conexión Wi-Fi 6. Y bien, como pudieron notar, las características de Dell en hardware son bastante decentes para nuestros juegos, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, las características de Lenovo son bastante parecidas. Vamos a ver las características de él. Y bien, para comenzar las características de este equipo, vamos a comenzar por la pantalla. Y es que estamos hablando de 15.6 pulgadas con una resolución Full HD 1920 x 1080, un procesador AMD Ryzen 5 serie 5000 o para ser más exactos un 5600 a 3.3 GHz de velocidad, un disco duro de estado sólido de 256 GB, 8 GB de memoria RAM, una tarjeta gráfica GeForce RTX 3050 Ti y una cámara con una resolución de 720. Ahora también contamos con Windows 11 Home, durabilidad máxima de batería de 8 horas y conexión Bluetooth y Wi-Fi 6. Y bien, como notaron, las dos características de hardware son casi iguales, ¿verdad? Pues bien, ahora nos vamos a concentrar en 4 puntos nada más principales y estamos hablando de procesador, memoria RAM, disco duro y tarjeta de video. ¿Por qué? Porque realmente son los 4 puntos principales de cada una de las máquinas para que puedan trabajar muy bien tanto sus trabajos como sus videojuegos. Entonces, primero, comencemos con los procesadores y es que estamos hablando de que los dos cuentan con un Ryzen 5. La única diferencia es que por el lado de Dell manejamos un modelo 6600 a 4.5 GHz y por este lado manejamos un modelo 5600 a 3.3 GHz. Ahora vamos a hablar de los discos duros y es que estamos contando con discos duros un poco diferentes y por este lado estamos hablando de 512 GB mientras que aquí estamos hablando de 256 GB. Ambos son discos duros sólidos M2, pero realmente les puedo decir que lo que es el almacenamiento realmente no debería afectar nuestra velocidad en procesamiento de juego o de trabajo, pero sin embargo lo tenemos que tener en cuenta de pronto por la memoria extra virtual, ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a pasar a la memoria RAM y es que aquí es donde tenemos el punto o el talón de Aquiles de las dos. ¿Por qué? Porque estamos contando que ambas tienen 8 GB de memoria RAM, así que ya lo sé, es muy poco, tenemos algunas 16 mínimo hoy en día, pero pues por precio calidad, recuerden, es lo que nos están otorgando. Ahora vamos a pasar a lo que es la tarjeta de video y esta es la parte principal. Las dos computadoras cuentan con una RTX, por un lado una 3050 y por otro lado una 3050 Ti. ¿Ya notaron las diferencias? Por eso les digo que son muy parecidas. Ahora, las características en general de las dos son estas. Todas las 4 características. Entonces, como se pueden dar cuenta, por un lado tenemos más procesador, pero por otro lado tenemos más tarjeta de video. Así que la balanza vuelve a quedar muy igual. ¿Cómo la vamos a descartar? Simplemente con un test de videojuego, como muy bien sabemos hacer acá. Y es que vamos a configurar el mismo juego en las dos computadoras, vamos a configurar las mismas configuraciones de video y gráficos en las dos y vamos a utilizar los mismos recursos exactamente al mismo tiempo y de la misma manera. Así que con eso vamos a poder sacar nuestras conclusiones. Así que por ahora comencemos primero con los test de videojuegos de cada una de ellas.
Y bien, para comenzar esta comparativa con un test de videojuegos bien real, vamos a configurar las dos computadoras exactamente igual. Vamos a darle la configuración no épica sino en high, ya que sería algo injusto porque estas son computadoras precio-calidad y no de gama alta, así que vamos a colocarlas en high las dos a la vez y a configurar exactamente igual. Ahora, por el lado de Dell vamos a encontrar que la tarjeta gráfica tiene una temperatura de 65 a 68 grados. En Lenovo tenemos una temperatura de 52 a 55 grados. Ahora, por el lado de la memoria de la tarjeta gráfica, Dell tiene un 25 a un 30%, mientras que Lenovo tiene un 20% de memoria nada más. Ahora, vámonos por el CPU. El CPU, las temperaturas también varían. En Dell tenemos de 78 a 80 grados y en Lenovo tenemos de 56 a 58 grados en promedio. Ahora, las memorias de las CPUs, en el lado de Dell tenemos de un 75 a 80%, mientras que en el lado de Lenovo tenemos de un 45 a un 55%. Y por el lado de memoria RAM, sí encontramos que Dell utiliza un 90% de su memoria, ya que tenemos más o menos entre 6.5 GB a 7 GB, mientras que Lenovo tiene una memoria RAM de 80% en promedio, ya que utiliza de 5.5 a 6 GB. Ahora, un punto importante es que los FPS sí varían bastante en estos dos equipos. Por el lado de Dell pudimos trabajar entre 80 a 100 FPS fácilmente, mientras que con Lenovo no logramos pasar de 30 FPS. Y bien, para concluir, ¿qué les podemos decir de esta comparativa? Y es que la verdad, las dos en los test de videojuegos estuvieron bastante reñidas y bastante parecidas. La única diferencias pequeñas son las que nos van a marcar un ganador, y es por un lado la rapidez con la que se ejecuta el juego y con la que fluye el juego, y la otra son los FPS. Y es que pudimos notar que Dell es el ganador en este punto, ya que los FPS en Dell no tuvimos ningún problema por trabajar entre 80 a 100, mientras que en Lenovo tuvimos algunos inconvenientes, pero nada más. Así que realmente los dos equipos son muy buenos. En este caso ganó Dell, pero Lenovo no tiene nada que envidiarle, son muy parecidos. Lo único es la diferencia de precio, y aquí vamos, estamos hablando de que Dell estamos con un $650, mientras que Lenovo estamos con unos $600. Así que esa pequeña diferencia marca. Y por otro lado, en Mercado Libre y Amazon varían sus precios, ya lo saben, pero no importa porque aquí vamos a dejar en la descripción todos los links de sus países para que ustedes comparen cuál de los dos equipos les es mejor según sus necesidades. Y bien, así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, regálenme un like, y si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review o comparativa. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.